era que yo estaba como dispuesto a trabajar con ella. Bueno, la filmación transcurrió en Salta perfectamente, sin ningún problema, nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho filmando. Ella es una directora, como te decía, muy rigurosa y muy convencida de lo que está haciendo. Era muy raro, si vos le proponías algo, te preguntaba el por qué y te escuchaba. Te escucha. Y después optaba si era viable lo que vos le proponías o no. Y siempre se estableció esa relación de que la que determinaba siempre era ella, como pasa con todos los directores. Directores nuevos con los que yo trabajo les digo, hacé de cuenta que trabajaste siempre conmigo, yo te voy a tirar 10 cosas, de las cuales podés aceptar una o ninguna, y yo no me voy a ofender. O sea, el que decidís sos vos. Yo te pongo una serie de posibilidades, de dónde poner la cámara, de cómo va a ser esta atmósfera, de cosas del guión, inclusive. Pero vos decidís, vos tenés la última palabra. Esto no es un cuerpo colegiado que decide por mayoría, digamos. El que decide es el director, la directora, y ya. Y con Lucrecia me pasó eso, o sea, trabajamos muy bien. Fue bastante, tomamos partido por hacer una luz muy natural, que no se notara. Creo que tiene más un trabajo de cámara, yo rescato mucho más, que también dice la cámara ahí. A mí me gusta mucho también, además de la foto, porque la foto acompaña el relato concretamente, no se nota, es como si no hubiera usado luz, y en realidad usé bastante luz, no mucha, pero mucha luz de tubo, mucha cosa casi muy suave, la luz casi no se nota, y parece que estuviese hecho sin luz. De hecho, es como una especie de naturalismo hecho, no recreado, o sea, perdón, un naturalismo recreado, no real. Bueno, la luz viene de esta ventana, no, para esta ventana está tapada, le pusimos una luz, esa luz es la que parece ser la luz de la ventana, pero no es. La luz rebota en esta pared, podía haber sido la luz que rebota en la pared, pero no. Acá tiene un tubito fluorescente que es como si la luz que rebotara de ahí. Y tiene como un juego, cuando tiene que tener un punto cuando tiene que tener un punto clave la luz, lo tiene. Un puntito que sobresale un poquito, que es, por ejemplo, hay una siesta que ella está jugando con una ventana. Una de las protagonistas está jugando con la ventana y molesta a la que está durmiendo con la siesta con ella ahí, que le pega como un reflejo, la saca, la pone en la espalda y juega. Bueno, entonces ahí hay que inventar ese reflejo, hay que poner una luz que pegue, que haga ángulo, y entonces se fabrica, no es la luz del sol. Quiero decir, todo tiene un dispositivo, en algunos es más notorio, en otros menos, pero todo tiene un dispositivo. Trabajábamos en el cuarto donde está Graciela Borges, que está casi todo el tiempo en la cama. Esa ventana tiene un exterior, trabajábamos, calculábamos hasta qué hora teníamos buena luz para que tuviera continuidad. A veces entraba un poquito de luz en esa ventana y otras veces no. Se trabajaba mucho con la luz. De hecho, si vos te acordás, hay una luz china, qué sé yo, que tiene al ladito, que se toca y le da un poquito, la tocas 2 veces se va más, y la tocas 3 veces y era como la luz. Eso se juega un poco en la película, está hecho. Hay una escena donde las chicas vienen de afuera, donde ya se hacía tarde, ya había estado conversando con la prima y entran las chicas de afuera. Eso termina en una escena nocturna, aún dentro de esa, empieza con el atardecer y termina con una luz nocturna. Entonces, que termina como el chico que se está como secando el pelo y canta y bailan como si fuera una canción de Cafrune, no sé si te acordás, que eso empieza en un atardecer y termina. Entonces, lo que planteaba, cómo hacerlo, ¿viste? Eso planteaba Lucrecia, bueno, vamos haciéndolo cada vez más oscuro, y hay un tiempo cinematográfico donde yo me resistía un poquito a eso porque era como, iba a parecer como un error, ¿no? Entonces, lo que le propuse fue, ¿qué pasa si estas mujeres que están hablando, hablan, el tiempo se pasa, se va oscureciendo la cosa,
empiezan ya charlando con una luz media penumbrosa, y cuando llegan las chicas de afuera, que vienen con una luz diurna, encuentran este lugar. Nunca a nadie, siempre nos pasó alguno que viene alguien de afuera y dice, ¡hey, qué oscuro! Que así no nos dimos cuenta, qué sé yo, porque uno está acostumbrado al ojo, y el que viene de afuera, que viene con una luz más potente, se da cuenta que está muy penumbroso, entonces prende una luz, que es de hecho lo que pasa. Una de las chicas lo que hace es prender la luz, y ahí aprovechamos para que en el corte aparezca un poco más de luz puesta ya por mí. Y después remata en la escena ya nocturna concretamente, pero es todo un hilo, pasa todo en el mismo tiempo, donde se ponen a bailar y qué sé yo, todo el mundo empieza a bailar. Otra de las situaciones es el comienzo de la película, que ese comienzo para mí es uno de los comienzos más lindos de las películas argentinas, comienzo de película. Hay tres películas que recuerdo que obviamente que no es mérito mío, sino de los directores que la pensaron de esa manera, que es el de La Ciénaga, el del Nido Vacío. Los dos los hice yo, pero la verdad que me gustaron, pero yo no tengo nada que ver con eso, es todo mérito de los directores. Y el de una película que se llamó Rompecabezas, que también empieza, que deriva, ese ya tiene una cosa, tiene una definición, que el que no la vio la tiene que ver porque es una película muy linda. Y tiene un comienzo muy interesante porque ahí nomás te describe lo que va a pasar y lo que la historia de los personajes. Y en El Nido Vacío pasa lo mismo, y en esta película también pasa algo parecido, que empieza como describiendo lo que va a pasar en esta película, atmósfera cargada. Lucrecia había dicho, bueno, quiero que esta escena sea de esta manera, los tipos están al lado de la pileta, toman vino, toman alcohol, están alcoholizados, cuerpos viejos, cansados, qué sé yo. Estaría bueno que se vaya nublando, y que entonces se van corriendo las banquetas o las sillas, y qué sé yo, hacia donde está el sol. Y a mí me pareció eso, lo pensé y le propuse otra cosa, a ver qué le parecía a ella, y por suerte aceptó. ¿Qué pasa si está nublado ya? Ya está nublado, porque ese cambio de luz al nublado me parecía que se iba a sentir. ¿Qué pasa si ya está nublado? Lo hacemos todo nublado, para lo cual utilicé una tela, tamizador, qué sé yo, hasta que después por suerte se nubló de verdad y ya no hubo necesidad de... Y ellos, vos querés que los cuerpos se arrastren con la silla o con las copas, lo que sea, hacemos un lugar donde está el alcohol, ella empieza a servir, o no sé si me acuerdo si golpea las cosas, qué sé yo, y todos se van acercando ya absolutamente alcoholizados, se van acercando hacia ese lugar. Y ella va sirviendo el vino, qué sé yo, que era lo mismo que quería. O sea, el espíritu era el mismo. Lo que quería Lucrecia está logrado, pero de otra forma, donde la luz no tuviese un protagonismo, que yo tenía miedo que ese dispositivo para armar ese clima no iba a salir bien y se iba a notar y me parecía que no iba a funcionar. O sea que esos dos puntos en la película no se hicieron en un momento de la manera que lo quería la directora, por un problema de temor mío de que no funcionara. Y estuve pensando todo el tiempo cómo respetar el espíritu de lo que quería la directora, mostrar esa transición de tiempo en los dos momentos de una forma diferente, o sea, dándole una opción, que por suerte ella lo aceptó, que estuvo muy bien. Otra parte interesante de esa película, tiene cosas interesantes de esa película. La película se iba a filmar en 16 milímetros y después la productora quiso que se filmara en 35 por un tema de distribución y todo lo demás. Entonces, en ese momento Kodak había sacado una película de 800 ASA, que era una revolución. Pero ¿qué pasaba? Era una película que tenía mucho grano. Entonces yo veía películas que la utilizaban la película común, que tenía 100, máximo podía tener 400, y tenían esta 800, donde se mezclaba la película, donde se mezclaban los negativos, ahí es donde aparecía para el ojo, corte al lado de 800, ahí aparecía el grano. El ojo percibía un cambio. Entonces opté por hacer la película de punta a punta con la de 800. Toda la película fue de 800 ASA. Una película muy sensible, pero que el grano te parecía como muy, al principio, parecía algo raro, y después ya el ojo se acostumbraba.
De hecho, una directora belga con la que casi hago una película, le había parecido que la película que tenía un 16 milímetros ampliado muy bueno. Y yo dije, bueno, no sé si es un halago o es un problema, porque la película está filmada en 800 ASA con 35 milímetros. Utilizamos una cámara muy chiquita, una Aton, muy ligera, porque era para tener mucha cámara en mano. La película, al principio, lo que me decía mucho Lucrecia era que siempre me decía, te tengo que mostrar unas películas familiares. Cuando yo cumplí 15 años, mis padres me regalaron una cámara y yo tengo muchos registros familiares y las ventanas se estallan un poquito. Entonces, y ahí interpreté muchas cosas. Interpreté que la cámara tenía que ser una protagonista, que era ella cuando tenía... O sea, a ver, esto es una película que me hice yo para tener puntos de partida. Entonces yo un punto de partida era, la cámara tiene que ser una cámara manejada por Lucrecia cuando tenía 15, que grababa cosas familiares. La cámara tenía que estar presente, pero era un testigo más. Y me gustó esa idea que encontré. No sé si es la realidad, era así, no era así, pero a mí me sirvió como punto de partida para proyectar lo que sería mi trabajo después ahí. Es decir, que yo con la cámara participé bastante del relato y con la luz, un poco menos porque era una luz un poco más de ambiente. Una escena que a mí me gusta mucho es la escena del hospital, cuando llevan al nene y se corta la luz. ¿Cómo surge esto? Había un lugar que era un hospital para hacerlo, que ya estaba arreglado por la producción. La noche anterior o el día anterior, la tarde anterior, ese lugar se cae. No hubo un arreglo, no sé qué pasaba, no se pudo hacer, que estaba pintado de colores. Entonces, la opción B, se usa la opción B, que era una clínica que todavía no estaba inaugurada y estaba recién pintada de blanco, era todo fondo blanco. Lo fuimos a ver, cuando terminamos de filmar ese día, lo fuimos a ver con Lucrecia y realmente estaba como era muy complicado porque era fondo blanco, fondo carné parecía. Entonces Lucrecia dice, no, tendremos que usar muy poca luz y qué sé yo, y no sé qué. Yo le digo, sí, teníamos que poner alguna luz que se pueda cortar y que no se vea tanto las paredes para que las paredes no estén iluminadas y qué sé yo. Entonces a Lucrecia se le ocurre hacer un corte de luz. ¿Qué pasa si inventamos de que la luz está cortada en el hospital? Ok, bueno, me parece genial. Entonces ahí se me ocurrió poner la luz como los sol de noche. Ahora, ¿qué pasaba? Si usábamos los sol de noche de verdad, hacen un ruidito todo el tiempo, entonces el sonidista me iba a matar. Con el gaffer, con Eduardo Broman, le sacamos, en realidad se inventó toda una cosa, le sacó la camisa al sol de noche y le puso una lamparita de 60 watts, blanca. Y usamos dos. Entonces los personajes están con eso, uno está apoyado, el otro en un momento lo apoya, la sobrina que viene del otro lado y se saludan, lo apoyan y qué sé yo. Lo que le sugerí sí a Lucrecia fue, en algún momento tenemos que contar visualmente de que esto es un corte de luz. Porque si no, ¿por qué aparece la escena ahí de golpe? No tiene nada que ver, era como una cosa mega traída de los pelos. Entonces le propuse armar un dispositivo para que en un momento parecía que volvía la luz y se volvía a cortar. Y le pareció bien, entonces hice un trípode con un tubo fluorescente al que Hugo Selle, otro de los eléctricos, le armó todo un dispositivo chiquito para hacerlo como prender y que no se prendía. Tac, 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 tac. Parece que viene. ¡Pum! Se corta de nuevo. No. Ay, la pucha, no, se cortó de nuevo, qué sé yo. Y entonces siguen trabajando. Entonces tiene un sentido todo el corte de luz, digamos. Se entiende que es un corte de luz, que parece que vuelve, que no vuelve. Bueno, esas son las cosas divertidas de la filmación. Es una cisterna gigante de una... ¿cómo se llama eso? De un dique. Es como el lugar de achique, o sea, hay un chorro que aparece, que de verdad, cuando llega una cota, ese dique tienen que
y si hay peligro de que se desborde, tienen que largar el chorro para que baje el agua. Entonces, ellos van a pescar ahí y de repente aparece ese chorro de agua, sí, que está muy bien, es una escena muy interesante, muy linda. La escena remata con una cosa, para mí, hay una película nueva, muy famosa, que es Roma, que ganó un montón de premios y qué sé yo, y que para mí tiene muchas cosas de La Ciénaga, 20 años después. De alguna manera, si vos te pones a pensar y las ves y las comparás, hay mucho de Roma, que es otra película, es otra historia, es otra cosa, pero hay un antecedente de ese estilo en La Ciénaga, al menos en lo que a mí me parece, ¿no? Y lo hablé con otra gente que descubrió también eso. La relación patrón-mucama, patrón personal de servicio, patrón personal doméstico, que cobra como una importancia, que son no vistos, que están invisibilizados, pero que tienen ahí un nervio adentro de la casa que es importante.